Y empieza la transmisión. Iniciar la demostración. Está bien. Tony. Ya va que me escribe así. Hola, muy ¿Cuál buen es? día. Muy buen día, muy No, buena tarde desde donde nos estén acompañando. Vamos a iniciar con nuestro conversatorio el día de hoy en este mes de marzo del 2026, en donde la AXEI nos da la oportunidad de cada mes tener diferentes reflexiones. Y bueno, pues hoy tenemos la oportunidad de hacer un acto y una reflexión en este mes en donde los primeros días se conmemora, se reflexiona sobre la mujer y su desarrollo y su impacto en los diferentes ámbitos pues de la sociedad. Y bueno, mi nombre es Ileana Ruiz. Es un gusto estar aquí con ustedes. Estoy coordinando el Comité de Women in STEM en la AXEI. A través de la AXEI soy profesora de Ingeniería Industrial del Tecnológico de Monterrey y bueno, soy parte del comité ejecutivo. Ahorita tengo el honor de ser presidenta de la Cátedra Latinoamericana Abierta Matilda y las Mujeres en Ingeniería. Y la verdad es un honor estar aquí y sobre todo acompañadas con dos mujeres que admiro y les voy a compartir por qué las admiro mucho. A una la conozco desde hace tiempo y a otra recientemente, pero me encantó lo que escuché de ella. Entonces, bueno, se me hizo interesante e importante el compartir precisamente estas historias de vida y estos aprendizajes que ellas han tenido con el fin de poder generar ideas, inclusive si se puede, iniciativas que nos ayuden a tener un mundo mejor, un mundo al mejor que estamos viviendo actualmente, un mundo en donde comprendamos mejor también y podamos apoyar el desarrollo de nuestra sociedad y bueno, también de nuestras mujeres. Entonces, bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Voy a presentarles a nuestras invitadas especiales. Eh, 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 Empiezo con Cecilia Tomasini. Cecilia, muchísimas gracias por estar aquí. Ella es doctora en Políticas Públicas y Desarrollo por el Instituto de Economía de la Universidad Federal de Río de Janeiro, licenciada y magíster en Sociología por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República y actualmente se desempeña como profesora adjunta grado 3 en régimen de dedicación total en la Comisión Ella Sectorial es de mexicana, ella es de Investigación. En la Comisión Sectorial de Investigación Científica y es investigadora nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores de Uruguay. Sus líneas de investigación se centran en las desigualdades de género en la ciencia, así como en los procesos de innovación en salud. Ha dirigido y ha participado en múltiples proyectos nacionales e internacionales, publicando sobre brechas de género en la academia, maternidad y trayectorias científicas, así como sobre la creación de capacidades productivas e innovación en el sector salud. Muchas gracias, Cecilia, otra vez por estar aquí con nosotros. A ustedes. Y bueno, hoy está también aquí con nosotros Susana Janet Arzola. Ella es ingeniero industrial y de sistemas, maestría en calidad y productividad, egresada del Tecnológico de Monterrey. Esposa y madre de tres niños, catedrática del TEC con 10 años de antigüedad en la industria, precisamente en la empresa de acero. Su trayectoria laboral se integró al grupo de acero en junio del 2011 como jefa de calidad en planta Alambres Monterrey. Durante sus primeros 5 años en De Acero participó en diversos roles en planta Monterrey. Después de calidad tuvo un rol clave en la mejora continua, trabajando con los equipos de alto desempeño, posteriormente en el área de servicio y finalmente como programadora de producción de la planta, como la primera mujer en la ubicación en ubicar este puesto, enfocándose en alinear los equipos de planta con logística central. Por su desempeño y su deseo de continuar creciendo, en el 2016 se integra
al equipo de planeación de la DLA y posteriormente tomó el rol de alineación como pieza clave en los procesos de PAE entre la DLA y las diferentes operaciones que son alambres, acerías, patios. Después de un año pasó a la posición de gerente de gestión integral de servicio y finalmente como la VP de alineación estratégica para la DLA. A partir de febrero 2021 tomó el rol de subdirectora de alineación estratégica, cultura y comunicación interna para el Grupo de Acero. Actualmente tiene 2 años en esta posición de servicios compartidos del Grupo de Acero, una de las 4 mujeres en México de tomar posiciones de alto nivel de liderazgo y actualmente está en transición, en una nueva función de excelencia operacional. Muchas gracias, Susana, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Ileana. Y pues bueno, vamos a iniciar nuestro conversatorio para aprovecharlas al máximo. Nuevamente, gracias por estar aquí con nosotros y bueno, por la transmisión en YouTube a través de los canales de la AXEI. Un saludo a todas y todos que nos acompañan y que posteriormente también nos van a ver. Vamos a iniciar conversando sobre su experiencia personal en este camino de liderazgo que cada una ha tomado. Una representa la investigación, la academia, todo este desarrollo como docente e investigadora y sobre todo el impacto de esas investigaciones y proyectos. Y en el caso de Susana también agradeceremos esto con Cecilia y en el caso de Susana agradeceremos también nos compartas su trayectoria. Entonces, si pensamos en este camino de crecimiento y liderazgo, si nos pudieran compartir cómo ha sido desde su experiencia y cómo lo han vivido. Y si gustan, empezamos con Cecilia. Bueno, muchísimas gracias, Liliana y las compañeras. O sea, es un placer estar conversando con ustedes este ratito. Realmente para mí, desde Uruguay, que estamos acá bastante lejos, es súper interesante intercambiar con otras regiones y con un público tan diverso. Yo como vengo de las ciencias sociales, no son muchas las instancias que tengo para dialogar con las ingenierías y con las tecnologías y siempre las valoro muchísimo porque aprendo un montón. Así que nada, muchísimas gracias por eso. Y también, en cierta forma, son como mi debilidad porque también al observar las ingenierías fue donde como inicié mi carrera en los estudios de ciencia y género. Entonces también a mí me interesa muchísimo como este campo y la participación de mujeres en este campo. Entonces, si tuviera que hablar como de la experiencia, yo no me voy a colocar a mí como una persona con trayectoria, etcétera, pero sí lo que he hecho en este tiempo es estudiar bastante las trayectorias de las mujeres en el avance de sus trayectorias hacia la consolidación. Y lo que les puedo contar y lo que les voy a contar es más bien la experiencia que es de lo que he estudiado sobre la participación de las mujeres en la ciencia académica, que es como mi tema. Y una de las primeras cosas que me gustaría como recalcar o traer al debate que me ha llamado la atención en los últimos años, y es más bien positiva, es la toma de conciencia al respecto de este tema. Cuando yo empecé a estudiar las cuestiones de género y ciencia, empecé hace muchísimos años, empecé en el 2008 con mi tesis de maestría. Y en ese caso lo que quería hacer era reconstruir las trayectorias de forma comparada de varones y mujeres en disciplinas bastante polares. Las feminizadas, para el cual tomé la biología celular y molecular, ¿no? Las disciplinas de mesada en la biología suelen ser áreas bastante feminizadas en la matrícula, y las ingenierías en computación y me dediqué a hacer un análisis más bien cualitativo de esas trayectorias. Ahora me dedico más a lo cuantitativo, pero en ese momento empezar el tema lo hice reconstruyendo las trayectorias de investigadoras más bien consolidadas y de investigadores jóvenes que estaban consolidándose. Y es impresionante como desde el 2008 hasta hoy, las primeras entrevistas que yo hacía en esta temática, lo que las investigadoras grado 5 o las consolidadas en Uruguay me decían, eran cuestiones como, no, pero a mí no me costó nada llegar acá. Yo tuve las mismas oportunidades que los varones que trabajaban conmigo. Y cuando empezaban a enumerar las cosas que hacían, no, claro, yo terminaba trabajando los domingos a las 8 de la noche, a las 9 de la noche, a las 10 porque antes tenía que llevar a mi hijo a hacer esto, el otro. Entonces, en la vida cotidiana de esas mujeres que son de cierta generación, en su avance hacia la consolidación, me parece que llegó un momento en el presente en donde se dieron cuenta de que no todo era igual y que no estaban transitando por esos caminos con las mismas oportunidades o no estaban transitando los mismos caminos directamente.
ese proceso de toma de conciencia y de visibilización de la temática, o sea, de dejar de ser una cosa personal a pasar a ser una cosa colectiva de las instituciones, creo que es algo muy positivo que pasó en los últimos tiempos. Se explica por factores más bien contextuales, ¿no? De la cuestión de la difusión de la perspectiva de género, el avance del movimiento feminista también dentro de la academia, etcétera. Pero eso me parece una de las cosas que para el avance de las carreras y el empoderamiento dentro de la ciencia me gustaría rescatar más, que es cómo las mujeres de las generaciones anteriores, las que ya son consolidadas, al día de hoy han avanzado en una toma de conciencia al respecto de este tema. Por supuesto que esto puede variar mucho de país en país, pero me parece que es una cosa importante, porque siempre se recalca el avance de las mujeres en las matrículas de grado, en las matrículas de maestría y doctorado, formas de segregación vertical y horizontal que después hablaremos, pero este tema de cómo las docentes que son nuestras referentes van siendo conscientes de estas problemáticas e impulsando a las más jóvenes, creo que es una de las cuestiones principales como al recalcar como un avance positivo y una forma de revertir barreras también. Por acá me quedo. Muchísimas gracias, Cecilia. Justamente tuve la oportunidad de conocer a Cecilia en Uruguay, que fue un privilegio haber acudido con apoyo de la ACSEI al Congreso de Indicadores de Ciencias, en donde Cecilia formaba parte de un panel, precisamente compartiendo su investigación en las trayectorias, que la verdad es que comparto contigo, a veces por las concepciones que uno tiene es natural, ya no piensas que lo ves natural, tus responsabilidades, como que no reflexionas el que a lo mejor te costó más por ciertas responsabilidades que tienes, ¿no? Entonces, sí, esa toma de conciencia, pero no solo personal, sino institucional, yo creo que es súper importante. Muchas gracias, Cecilia. Susana. Muchas gracias, Ileana. Pues complementando ahí una disculpa, traigo un poquito de tos, entonces de repente me da un poco, pero muchas gracias. Complementando ahí un poco la respuesta, digo, bueno, a mí tengo prácticamente 15 años en una industria que es pues del giro siderúrgico y como tú ahorita lo mencionabas en mi semblanza, actualmente dentro del headcount de esta organización, que además es una organización 100% mexicana, con presencia particularmente en México y un 10% fuera del país, pues la verdad es que me ha tocado ser un ejemplo de empujar cómo la mujer dentro de una organización como esta, pues puede tener ese espacio en la silla, en la mesa, pues ahora sí que en las mesas estratégicas, ¿verdad? Porque al final, pues ha sido todo un reto que en un momento, en un principio, cuando yo decido estudiar qué carrera y decido hacia dónde especializarme, pues nunca pensé, o sea, todavía no lo dimensionaba, ¿no? Hasta ahora que me tocó vivirlo ya dentro de la industria, entonces, pues sí me ha tocado ser impulsora de ciertos movimientos y seguir empujando junto con los líderes que toman las decisiones, al menos en esta organización y de acuerdo a benchmark y de acuerdo a cómo se comporta en un país como este también, pues crear o favorecer la creación de ciertas condiciones para que la mujer tenga esa igualdad de oportunidades, ¿no? Entonces, si bien se ha avanzado, no voy a decir que estamos, yo creo que cada vez estamos mejor. Sin embargo, pues ha sido un esfuerzo constante, pues teniendo también cierto sponsorship, teniendo también ciertos patrocinadores de estos cambios porque la verdad es que, bueno, pues lo dijiste ahorita, yo soy mamá actualmente de 3 hijos y en cada reto que he tomado en la organización, a pesar de estar 15 años dentro de la misma empresa, estoy muy agradecida y bendecida por haber tenido diferentes roles, desde roles en operación, roles en áreas staff, roles en corporativo y hoy regresar a una operación, pues la verdad es que soy muy empática y soy muy también consciente de esas dificultades o de esas condiciones que muchas veces pues no nacen de origen, ¿verdad? De forma igualitaria.
Entonces, pues muy contenta primeramente de estar aquí, Liana, por la invitación y demás, y pues esperando aportar muchísimo en este foro y también pues desde mi experiencia comentar, pues que no ha sido fácil, ¿verdad? No ha sido fácil, ha sido hay todo un esfuerzo detrás, hay una serie de cosas que yo implementé y que más adelante podré platicar que a mí me funcionaron. Sin embargo, reconozco que el gap, que la oportunidad sigue estando y sigue estando pues bastante pronunciado todavía. Muchas gracias, Susana. Susana, bueno, la conozco de muchos años, desde que estaba casi estudiando, y he visto su trayectoria personal y profesional. Y si hay algo que admiro es cuando, y creo que ese nos lleva al siguiente tema, el barreras internas externas, cuando ella trabajando como ingeniera en el área de calidad se presentan oportunidades en su empresa de liderazgo y bueno, le comparten a ella esas oportunidades, pero para que la comparta con otras personas. Y la pregunta fue, ok, y bueno, pues yo puedo aplicar, ¿no? Pues pero tú, pues eres mujer, ¿porque vas a querer aplicar? Y tienes familia, te estás bien donde estás, ¿no? Entonces, bueno, pero esos son sesgos, ¿no? Que a veces son sesgos propios y a veces son sesgos externos. Es ese ok, o sea, pero si yo quiero aplicar, puedo aplicar. No, sí, la oportunidad está ahí, nada más nos sorprende que quieras aplicar. Entonces, bueno. Son este tipo de cosas. Yo creo que sí hemos avanzado. También estoy tanto con Cecilia como Susana. Se ha incrementado la matrícula de alumnas que están estudiando ingeniería, no como quisiéramos y todavía en las más duras no hay tanta representación. De hecho, justo hace un par de días me decía un director nacional de un programa de ingeniería mecánica, decía, estamos perdiendo a las mujeres, y no tengo profesoras en donde les diga, aquí está una ingeniera mecánica mujer, claro que puedes estudiar esto, ¿no? Entonces, todavía tenemos mucho por hacer. Muchas gracias, Susana. Y bueno, Sí. eso nos lleva a nuestro segundo tema, barreras internas y externas. ¿Cuáles serían esas barreras? Y voy con Cecilia. ¿Cuáles son las principales barreras internas y externas que enfrentan las mujeres en sus trayectorias académicas en estas áreas de ciencias, ingeniería, tecnología, estas áreas que conocemos como STEM? Bueno, muchas gracias. Súper interesante la trayectoria de Susana también para aprender un poco, porque a veces quienes estamos en la academia estamos medio en una burbuja, ¿no? Y suele haber una diferencia bastante grande entre lo que es el trabajo de las mujeres en las universidades, en la academia y en el mercado privado. Las universidades siguen siendo todavía como centros, si bien hay mucha desigualdad y las brechas son muy grandes, cuando comparamos con la competitividad del mercado privado, siguen siendo lugares de resguardo y de mayor flexibilidad. Entonces, es súper interesante también aprender de cómo funcionan las brechas en este espacio. Si bien empecé siendo positiva al respecto del tema, ahora voy a ser un poco más negativa, porque cuando hablamos de las barreras que persisten, me parece que lo importante es señalar, más allá de las barreras internas, que supongo que te referís a barreras como más individuales y a barreras externas, más a barreras estructurales o contextuales, hay una cuestión que llama muchísimo la atención cuando trabajamos las cuestiones de género y ciencia, que es que las brechas son sistemáticas y persistentes, y son sistemáticas y persistentes más allá de los contextos de los países, más allá de la disponibilidad de recursos, las brechas de género en la ciencia académica se mantienen. No importa si estamos mirando el sistema de estratificación finlandés, los cargos jerárquicos en Finlandia, en Uruguay o en México. Las brechas están siempre presentes en los sistemas y en general dentro del sistema nos encontramos dos grandes formas de discriminación. Formas de discriminación a la entrada de la carrera, que son formas de segregación horizontal, que si queréis las podemos mencionar ahora o las dejamos para la otra pregunta. Tienen mucho que ver también la forma de segregación con las brechas, así que es muy difícil como separarlas. Pero si hablamos específicamente de barreras, bueno, hay barreras a la entrada de las mujeres, hay barreras en la formación, a lo largo de la trayectoria de formación. Hay barreras en el avance de la carrera, ¿no? En la progresión, en la continuidad, en las oportunidades a lo largo de la carrera. Están los conocidos techos de cristal, que son una de las barreras principales que todavía nos enfrentamos, ¿no? Aquel logro, aquel cargo que podemos ver, pero que no podemos atravesar, ese cristal que no nos deja pasar para poder llegar, eso sigue existiendo.
hay también brechas enormes en los sistemas de evaluación de las carreras académicas, sobre todo en la ciencia académica, eso es una cuestión muy importante, el tema de cómo se evalúan nuestras trayectorias y nuestras carreras. Hay muchos problemas al respecto del abandono de las carreras científicas, ¿no? De toda la inversión que hacemos en el talento y en la vinculación de las mujeres y después en el abandono que hay por problemáticas de discriminación o por problemáticas de segregación. Pero bueno, sistematizando un poco, les diría que las barreras son, a lo largo de las trayectorias tenemos barreras en diferentes etapas, que son fruto de la división sexual del trabajo, de cómo distribuimos desigualmente la carga de cuidado en nuestras sociedades. Es clarísimo que no todos tenemos el mismo tiempo disponible para hacer ciencia. En función de eso, en realidad las mujeres somos quienes tenemos la mayor sobrecarga para conciliar el trabajo productivo con el trabajo reproductivo y eso tiene un costo enorme, tanto en nuestras trayectorias profesionales, pero también en la vida misma, en cómo podemos disfrutar o conciliar esas tareas. Hay también barreras importantes de discriminación y sesgos, ¿no? No todas las barreras que las mujeres se enfrentan al construir sus trayectorias tienen que ver con la maternidad y tampoco tienen que ver solamente con el cuidado de hijos, porque cuidados implica cargas de trabajo muy diversos, no solo cuidamos hijos, las mujeres también cuidamos adultos mayores, discapacitados, dependientes, en un espectro mucho más amplio de lo que son solamente hijos, pero más allá de esto también enfrentamos formas de discriminación que están constatadas por ser mujeres, esto sobre todo en los sistemas de evaluación. Entonces ahí hay barreras que son más bien externas. Después, al respecto de lo que vos mencionabas como barreras internas, ahí la literatura hay como evidencia de muchas cosas, ¿no? Está claro que cuando las mujeres se aproximan a la ciencia o a elegir qué carrera hacer o, bueno, o qué profesión seguir, no llegan como una tabula rasa, no llegan como una hoja en blanco a decidir, bueno, voy a elegir esta carrera, soy buena para esto, soy buena para el otro. Hay un proceso de socialización primaria desde la escuela hasta la secundaria, donde las mujeres van recibiendo estímulos o rechazos al respecto de dónde son buenas y de qué tan buenas son haciendo ciertas cosas. Entonces, para pensar en realidad en las barreras individuales, hay que pensar también en el sistema de socialización en el cual crecen las mujeres. Sociedades más machistas generan restricciones mucho más marcadas para las mujeres, pero incluso sociedades más abiertas o sociedades más justas, digamos, también generan esos sesgos sobre qué es lo que son buenas las mujeres haciendo. Y hay mucha bibliografía que muestra, en realidad, desde estudios experimentales hasta cuasi experimentales, que muestran cómo los niños a edades más tempranas no tienen este sesgo impreso en su valoración de qué son buenos o no haciendo, y lo van adquiriendo a lo largo que avanzan en su trayectoria de formación en la educación primaria y secundaria, y llegan a elegir a la educación terciaria con grandes sesgos al respecto de qué son buenos haciendo o qué no, o qué quieren hacer o qué no, o dónde se ven o dónde no se ven. Entonces, en ese sentido, creo que, bueno, ahí fue un resumen medio rápido de las barreras, pero me parece que para pensar las barreras individuales, lo que primero tenemos que ver también es cómo ese ser individual se conforma en un proceso de socialización más allá del mercado privado, cuando las mujeres trabajan, más allá de la educación terciaria, sino desde el inicio de la educación primaria. La redondeo por ahí. Si me dejan hablar, sigo hablando. Muchísimas Así que gracias, Cecilia. Totalmente de acuerdo contigo. Por eso luego volteamos hacia atrás y dices, ¿hasta dónde tengo que voltar hacia atrás para poder incidir en esas percepciones? Totalmente. Muchas gracias, Cecilia. Susana, en tu caso, cuáles han sido las barreras internas o externas que has enfrentado o ves que enfrentan también las mujeres en la industria, para su crecimiento y liderazgo? claro que sí, Ileana. Bueno, y voy a partir y sumando muy claro a lo que decía Cecilia, creo que ya todos estamos en el acuerdo de que evidentemente las mujeres enfrentamos tanto barreras internas como externas en cuanto al crecimiento y liderazgo que tenemos en la industria, desde prejuicios y roles de género hasta la falta de redes de apoyo y oportunidades de desarrollo. Estoy consciente y lo deseamos ahorita, aunque se han logrado avances, persisten todavía pues desafíos estructurales, culturales que limitan el acceso de nosotras mismas a puestos de decisión. ¿Entre qué barreras externas son algunas de las que de alguna manera enlisté y me di a la tarea de pensar para compartirlo aquí con ustedes? Desde la discriminación y prejuicios, esto es, pues persisten estereotipos todavía que asocian el liderazgo
con características masculinas, lo que genera un doble estándar en la evaluación de mujeres líderes, la brecha de oportunidades. ¿Esto qué es? Pues básicamente un acceso menor, por así decirlo, a programas de capacitación, a mentoría, a promociones en comparación con los colegas hombres. En alguna ocasión me tocó diseñar o ser parte del diseño de cierto, pues de cierta iniciativa que traíamos de reclutamiento dentro de la organización, en donde me tocó de repente ver para ciertas posiciones en donde se requería que la mujer, o no, no la mujer, que el candidato tuviera que viajar y demás, pues simplemente nunca se traían a la mesa a las mujeres. Simplemente alguien más tomaba la decisión de que mujeres no podían entrar a ese tipo de oportunidades. Entonces, una de mis primeras preguntas ahí fue hacia quienes tomaban la decisión de la contratación. ¿En qué momento le preguntas al hombre, verdad, si él puede viajar o no puede viajar, como se lo preguntas a una mujer? Entonces, ¿qué hicimos? Forzamos que dentro de esa estrategia, pues las candidatas siempre fueran mujeres, ¿no? Entonces fue algo que de una u otra manera, como ahorita lo mencionaba Cecilia, incrementar la matrícula, bueno, acá es como tener ciertas cuotas, por así decirlo, a cubrir dentro de la organización, porque pues había una brecha pues muy, muy gigante y más que esa brecha, pues también desde quienes toman la decisión, el cómo no favorecer las condiciones para que la brecha siga existiendo. Otra barrera externa, sectores masculinizados, ¿qué es esto? En industrias como la minería, la construcción, la siderúrgica, automotriz, pues todavía las mujeres se enfrentan resistencia cultural, estructuras laborales poco inclusivas. Como bien lo decía Ileana, de repente en este tipo de industrias pareciera que pues una mujer simplemente no es candidata para estar tal vez entre, pues en el piso, por así decirlo, en la operación per se, entonces únicamente es accesible o únicamente puede llegar a posiciones staff. Y eso es algo que la verdad, pues yo siempre he pensado una cosa no está peleada con la otra y ha sido todo un reto demostrar que evidentemente no está peleado con lo otro. La conciliación del trabajo, vida personal, a lo que ahorita mencionaba Cecilia también, la falta de políticas de flexibilidad, por ejemplo, y corresponsabilidad, el tema de la crianza compartida en este cuidado familiar limita el crecimiento profesional. Entre las barreras internas que veo por acá está el síndrome del impostor, que muchas veces las mujeres dudamos de nuestras capacidades, y digo dudamos porque en su momento a mí también me pasó dentro de todos estos brincos que he tenido en estos 15 años de trayectoria laboral, dudar de nuestras capacidades, lo que podía frenar nuestra misma postulación a puestos de liderazgo. No es tan fácil decir, claro, a mí me tuvieron que pasar, yo creo que, o caer ciertos veintes individuales para decir, bueno, ¿y por qué yo no? Lo que ahorita mencionabas tú, Ileana, ¿no? El decir, bueno, y considérenme a mí, ¿verdad? O qué tengo que hacer yo para estar entre la lista o entre las posibles candidatas a ocupar una posición ejecutiva, una posición después directiva, cuando primero pues empieza por la creencia individual, ¿no? Cuando muchas veces, y te topas con mujeres dentro, en mi caso, dentro de la misma organización, que no quieren tampoco salir de esa zona, ¿no? Que no quieren de alguna manera dar como ese brinco o creérsela que sí se puede. Otra barrera está la autolimitación por roles de género, interiorizar expectativas sociales tradicionales, puede llevar a priorizar responsabilidades familiares sobre el desarrollo profesional y pues las redes de apoyo limitadas, el menor acceso a networking estratégico, patrocinadores dentro de la organización. Esas son de las principales barreras, Elena, que en su momento, en algunas me tocó a mí vivirlas, en otras empezar a detectar en este grupo, también en este sector de mujeres que empezamos de alguna manera pues a tener nuestros grupos, nuestras alianzas, nuestro networking, por lo menos interno y tener como ese modelo a seguir, ¿no? Convertirse en ese modelo a seguir o ese referente para decir, oye, pues sí se puede, ¿verdad? Es posible, pero bueno, pues hay que ir venciendo este tipo de barreras. Muchas gracias, Susana. Y bueno, coincido con las dos. Sí, la barrera personal
que nos lleva a esta reflexión y creo que por eso son importantes las redes, porque a veces las redes nos hacen ver cosas que no vemos, y por eso como la corresponsabilidad de quien va teniendo este liderazgo o esta sensibilidad, el ir compartiendo, pues, y ir creando esta red de apoyo y esta posibilidad de crecimiento, incluso ser como sponsor, ¿no? Traer a la mesa el nombre de mujeres igual que de hombres con capacidades similares, o sea, no es decir mujer por ser mujer, sino con las capacidades que ambos tienen, ¿no? Entonces, muy bien, muchísimas gracias. Y eso nos lleva a lo que mencionaba hace un rato, Cecilia, la parte de segregación vertical y horizontal, que no, del tema de las barreras, pues en realidad está súper ligado. Y bueno, en este caso la pregunta es para Cecilia, si nos pudieras compartir de la investigación, ya nos adelantaste incluso, qué significa y cómo afecta la segregación horizontal y vertical en la carrera, de las mujeres en investigación en estas áreas de ciencias. Sí, yo creo que ambas, 24 participantes. ahí hay alguien con micrófono. Creo que ambas afectan no solo las carreras de las mujeres, que eso, bueno, tal vez como caracterizar un poco. Se habla de segregación horizontal cuando hablamos de la desigual distribución de varones y mujeres a lo largo de las áreas de las áreas de estudio, de los sectores de la economía, ¿no? Las mujeres continuamos seleccionando o participando de áreas más bien ligadas a las ciencias sociales, las humanidades, las ciencias médicas o algunas biologías, las ciencias de la vida, mientras que los varones continúan sobre todo asociados y seleccionando áreas que son intensivas en tecnología, como las ingenierías, pero también áreas, las llamadas áreas STEM, ¿no? Que son estratégicas para la ciencia, no son las únicas, pero son estratégicas, como las matemáticas, la física. La química está un poco dependiendo de qué rama de la química, si es más feminizada o más masculinizada, pero hay todavía, y a pesar de los avances que mencionamos, una clara persistencia de formas de segregación horizontal. Y hay una de las dimensiones de esa segregación, porque mencionamos algunas de las formas, y Susana también mencionó formas bueno, de por qué ocurre esta segregación, desde la formación primaria hasta la secundaria, como dijimos. Pero también hay una consecuencia importante de la segregación horizontal que no, que si bien creo que está presente, no es no la problematizamos lo suficiente, ¿no? Que esta desigual inserción de las mujeres en las áreas de estudio no es solo perjudicial para las mujeres porque no ejercen, digamos, sus derechos de participar en términos de igualdad en estas áreas, son cada vez menos, como son cada vez menos les cuesta avanzar, etcétera. Es perjudicial para la propia ciencia y la forma de producción de conocimiento. Porque una ciencia diversa, equipos de investigación diversos, con perspectivas diversas y con situaciones de vidas diversos, alimentan preguntas de investigación distintas. Entonces, por ejemplo, si tomamos un tema que hoy es estratégico, ¿no? La inteligencia artificial. Bueno, todas las problemáticas que estamos teniendo en la elaboración de algoritmos sesgados tienen que ver también con la no participación de mujeres en estas áreas. ¿No? Un área que es de base, sobre todo, que ocurre sobre todo en el mercado privado, que está siendo liderado por empresas con una masa crítica altamente masculinizado en todo lo que tiene que ver la ingeniería en computación, pero también la programación, hace que sea un espacio súper competitivo donde la entrada, la participación de las mujeres es difícil. Y eso tiene una consecuencia en la propia producción de conocimiento. Es decir, la ciencia se está perdiendo del potencial aporte que las mujeres pueden hacer, de las preguntas distintas que las mujeres pueden hacer para solucionar los problemas que tenemos, porque la forma en la que varones y mujeres solucionamos problemas no es la misma. Y esto está estudiado por la literatura de formas muy diversas. En los estudios pioneros de la literatura, los estudios de Sandra Harding sobre la primatología, que esto es bien interesante, muestran cómo la primatología, lo pongo porque es un ejemplo clásico en la literatura, la primatología surge como una ciencia, bueno, el estudio del comportamiento de los primates, una ciencia masculinizada, ¿no? Donde los investigadores principales en las universidades centrales eran sobre todo varones. En ese momento, la línea central de investigación en la primatología tenía que ver con cómo se posicionaban los machos en puestos de jerarquía entre las comunidades de primates. Cuando entran las mujeres al estudio de la primatología y acaparan un poco más el campo y la dirección de esa línea de investigación, se descubren cosas distintas, se descubren formas de colaboración, de comunicación entre las comunidades de primates que ni siquiera habían sido observadas por ojos distintos antes de la entrada de ellas. Entonces, el punto de vista situado de las mujeres para observar
para hacerse preguntas es muy importante. Y la segregación, y una de las consecuencias de la segregación horizontal en la ciencia tiene que ver con que estamos teniendo ciencia sesgada a las problemáticas de ciertas miradas. Entonces, la participación de las mujeres es importante también para alimentar eso. Otras preguntas de investigación, una ciencia más diversa es una ciencia de mayor calidad o de mayor apertura. Digo esto porque es una de las cosas capaz que no tan problematizada en la segregación horizontal. Después, al respecto de la segregación vertical, bueno, nada, ya mencionábamos un poco las dificultades que teníamos en avanzar y yo creo que ahí una de las cosas principales tiene que ver en cómo se mantiene la segregación horizontal, la segregación vertical a lo largo de las escalas jerárquicas, porque en todos los países tenemos esta misma estructura, ¿no? Las mujeres somos cada vez más, si miramos los indicadores sobre los cuerpos generales de investigación, no sé, a nivel nacional, vemos que cada vez hay más mujeres. De hecho, hay países de América Latina que tienen un 50% de mujeres, un 50% de varones, por decir algo. Pero cuando abrimos eso, vemos qué posición ocupan. Lo que vemos, lo que tenemos es una situación piramidal súper sesgada. Las mujeres ocupan la base de la pirámide en los puestos de menor jerarquía y a medida que avanzamos, desaparecen. Y esto pasa tanto en las áreas feminizadas como en las áreas masculinizadas, porque por ejemplo en las humanidades, en el caso de Uruguay, por ejemplo, es un área que está muy feminizada en la matrícula, pero cuando avanzamos en la escala jerárquica, los grados 5 siguen siendo varones. Entonces, no basta con abrir la puerta, decir, y motivar a las mujeres para que entren. O sea, sí tenemos que trabajar por las formas de segregación horizontal para que las mujeres entren en estas áreas estratégicas, sobre todo las más rígidas, las STEM, pero si no hacemos algo para que al entrar las acompañemos a lo largo de la trayectoria en el avance, en la progresión de su carrera, para revertir esas formas de segregación vertical, en realidad estamos haciendo un esfuerzo y dejándolas después solas a la deriva en áreas muy masculinizadas, con lógicas disciplinares muy estructuradas que no se combinan bien con esto de intentar conciliar la labor reproductiva y sobrecargan a las mujeres. Si después quieren, entramos en detalle de alguna cosa de estas, pero bueno, creo que ahí ya estamos a punto para los instrumentos, ¿no? Que creo que es la parte que viene después. Muchísimas gracias, Cecilia. De hecho, eso fue de mi descubrimiento contigo en noviembre. Dije, wow, sí es cierto. Nos enfocamos luego y nos preocupamos tanto por acercarlas y que vean como una opción a estas áreas STEM, estas áreas de ingeniería, ciencias, tecnología. Y luego, ¿qué pasa con ellas? ¿Y qué pasa con ellas una vez como profesionales también en su crecimiento? Entonces, sí, totalmente de acuerdo contigo. Muchas gracias. Susana. Gracias, Ileana. Mira, yo algunas, y sumando todo lo que menciona Cecilia, que ahorita me caen algunos 20, Cecilia, de todo lo que estás diciendo también, con ciertas experiencias muy individuales, que yo decía, no puede ser, pero algo tan sencillo como una simple fotografía. Yo soy alguien muy visual y me acuerdo mucho que cuando recién llegué aquí a la empresa, lo primero que quise ver, por alguna razón, fue el organigrama de la empresa. Entonces, me acuerdo muchísimo que yo decía, ¿y dónde están las mujeres en este organigrama? Porque yo veía puros nombres de hombres, no venían rostros. Entonces, y hablaba yo de cierto nivel organizacional, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque tal vez desde que entré en mi mente siempre dije, ¿dónde me visualizo en los próximos 5 años? Esta es mi primera experiencia laboral, nunca pensé que iba a ser una carrera dentro de la empresa y afortunadamente ha sido así, pero me acuerdo mucho que algo tan visual y tan sencillo se me contestó como, bueno, no, es que aquí las mujeres no ocupan puestos gerenciales, puestos ejecutivos. Entonces yo creo que a partir de esa comunicación tan clara, transparente hacia mí, me tracé la meta de decir, ¿cómo que no? Sí lo vas a ver. Entonces, a partir de ahí empezó una serie, pues, de descubrimientos también individuales que yo decía, por supuesto que lo voy a demostrar y claro que se puede y demás, ¿no? Y con eso llegaron también, pues, mis hijos. Entonces, fueron cosas muy padres porque, pues, otra vez, ha sido como esa demostración de que evidentemente se puede. ¿Qué acciones organizacionales yo veo por acá, Ileana y equipo, con respecto a qué se puede hacer para esto? Programas de mentoría y patrocinio, que es parte de lo que ahorita he comentado anteriormente. ¿Qué es esto? Crear red
redes de apoyo donde líderes acompañen y precisamente respalden el desarrollo del talento femenino, la capacitación en sesgos inconscientes, eso es clave. Nosotros hace tiempo empezamos con este mínimo o con este mínimo indispensable para todos los directivos y líderes que tienen gente a su cargo sobre cómo estos prejuicios afectan evaluaciones de oportunidades, porque me queda claro que tal vez es algo que hacen de manera inconsciente. En una ocasión me acuerdo también, muy breve lo comento, y te das cuenta porque ni siquiera está peleado con un nivel organizacional y es totalmente inconsciente. Me acuerdo que en muchos esfuerzos me ha tocado ser la única mujer, estar en una mesa donde están los directivos, los principales y que además son los dueños de la organización y en plena junta, pues de repente ante un fallo muy logístico de la reunión y básico de cualquier tipo, a la primera que volteaban para resolver era mí, ¿no? Entonces me acuerdo que también me ha tocado ser muy vocal con ellos y decir, ¿por qué lo tengo que resolver yo? Si lo puede resolver cualquier persona. O sea, si falla el clima, si falla la conexión, si falla el café, ¿por qué eso sí lo tendría que venir o por qué lo tendría que resolver yo? O sea, y me queda claro que lo hacen inconsciente, pero también ahí es donde está esta parte de ser vocal y decir, perfecto, lo puede resolver, también tú lo puedes resolver, también tú, Eduardo, también tú, Carlos, etcétera. Pero bueno, son cosas que después fui descubriendo y que decía, ¿por qué es importante que esta sensibilización la tengan con claros ejemplos para que no lo vuelvan a cometer? Políticas de flexibilidad laboral. Definitivamente, creo que después, si bien la pandemia vino y cambió muchísimas cosas en esta materia, la implementación hoy de horarios flexibles, el trabajo híbrido, licencias equitativas, definitivamente me parece que ya eso también es un must. Y no nada más es 100% alineado también a tema de género. Las nuevas generaciones también que hoy están llegando a las organizaciones es algo que valoran por encima de inclusive a veces pues del sueldo, que pareciera que es el único factor determinante y hoy nos damos cuenta que no. Transparencia en procesos de promoción, establecer criterios claros, objetivos para ascensos, evitando favoritismos o sesgos de género, algo que al menos en De Acero hemos venido trabajando desde hace más de una década para tener muchísima transparencia en cómo esto se da. Medición y rendición de cuentas, que esto es pues también algo muy claro y transparente independientemente si eres hombre, si eres mujer. Esto va de la mano también con una definición que al menos desde el área de relaciones humanas en su momento se dictó una estrategia de diversidad e inclusión y es qué queremos lograr, qué palancas queremos mover con esta estrategia, qué tipo de indicadores y cómo esos avances se tendrán que estar dando de manera periódica para ir favoreciendo precisamente pues este tipo más de equidad. Los espacios seguros de networking, que es facilitar comunidades internas, externas, donde las mujeres, lo deseamos ahorita, podamos compartir experiencias, construir estas alianzas estratégicas y pues definitivamente algo de lo que mencionábamos también hace un momento, Ileana, la visibilización de referentes femeninos, promover las historias de éxito de las mujeres líderes dentro y fuera de la organización. ¿Esto para qué? Para inspirar, normalizar la presencia en los puestos de decisión, seguir siendo ese modelo a seguir. De alguna manera, pues es una responsabilidad también seguir, ahora sí que pues empujando esto y es esta responsabilidad de seguir abrazando a más mujeres dentro de una organización, al menos del giro como De Acero. Muchas gracias, Susi, por lo que compartes. Y de hecho, todo lo que nos dices es precisamente nos lleva a esta parte de iniciativas y política con perspectiva de género, de qué acciones, o sea, qué podemos hacer que nos permitan crear esta cultura de equidad, desarrollo, acompañamiento, reflexión, incluso, de acciones del entorno que queremos, y que yo creo, y como bien dijo Cecilia también, o sea, beneficia, o sea, es claramente benéfico para empresas, para universidades, para el desarrollo de la ciencia y en general para la sociedad. Y bueno, entonces voy contigo, Cecilia. En tu opinión, ¿cuáles son las políticas más efectivas que universidades y organismos relacionados con investigación puedan implementar para reducir esta brecha?
Sí, bueno, ahí cuando leí la pregunta me generó un poco de es medio difícil de contestar esta pregunta porque por la idea de efectividad, ¿no? Porque en realidad, si de una cosa se caracteriza el estudio de la ciencia, de la participación de las mujeres en la ciencia, en realidad siempre que trabajas desde la perspectiva de género hay una cosa que es particularmente difícil, que es la desagregación de datos. Porque como no tenemos conciencia en la práctica y como estas cuestiones no las visualizamos en nuestro hacer cotidiano, tampoco las medimos ni las intentamos operacionalizar. Entonces, si bien cada vez hay más datos, es muy difícil conseguir datos para estos temas. Porque es muy difícil conseguir datos con perspectiva de género que no sean sexo binario, varones, mujeres, eso ya es difícil, ¿no? Pero es también difícil conseguir algunas variables sociodemográficas ligadas, por ejemplo, con el desempeño académico de varones y mujeres, porque en los currículums no se incluye, como dijo Susana, la cantidad de hijos que se tuvo, o si se incluye, muchos lo declaran y muchos no lo declaran. Algunas mujeres directamente no lo declaran porque tienen miedo de ser penalizadas al declararlo. Entonces, hay un subregistro, pero a la vez hay la política y nuestras instituciones recién ahora están sintiendo una demanda, una necesidad por medir bien la participación de las mujeres en estos espacios. No es algo que se mida bien. Si uno quiere ver patentes, si uno quiere ver participación de las mujeres en sectores más empresariales, es difícil de conseguir datos. No tenemos el nivel de América Latina, por ejemplo, que sí existe a nivel de Europa. No tenemos observatorios donde podamos, por ejemplo, comparar la participación de las mujeres por áreas de conocimiento o las matrículas por áreas de conocimiento. Están los datos de la RICIT, que es la red de indicadores de ciencia y tecnología que María Elena mencionó, que ellos sí desagregan por sexo las matrículas, pero no tienen una desagregación de microdatos a nivel de áreas de estudio, no es específico al respecto de visualizar la problemática de género en la ciencia, si bien hay algunos informes, no tenemos en América Latina una observación sistemática de todos estos fenómenos. Entonces, para saber la eficiencia de que existen y lo que hay, los instrumentos no se evalúan, no hay evaluaciones de impacto. Entonces, si son eficientes o no, yo creo que realmente yo no he visto nunca un estudio de una evaluación de impacto de estos programas en América Latina. O sea, sí hay algunas evaluaciones de impactos en algunos países del norte, o en Europa, en Estados Unidos, pero bueno, son con programas y con recursos muy distintos a los nuestros. Entonces, es difícil saber la efectividad de esto. Después, otra cosa importante para decir es que, como decía esto, de que se ha avanzado en la medición, un poco en la operacionalización, al menos de la categoría de sexo, también se ha avanzado en las políticas que incluyen la perspectiva de género en el sistema de ciencia y tecnología. Varios países latinoamericanos tienen hoy en día o lineamientos de políticas o políticas de ciencia y tecnología y género. Es decir, esto está incursionando en la agenda de la institucionalidad de ciencia y tecnología todavía de forma muy declarativa y muy en el papel, sin en general destinar recursos específicos o sin movilizar recursos específicos para programas, pero hay algunos países que sí lo están haciendo, sí se están abriendo fondos específicos para la investigación que ponderan la participación de mujeres en liderazgo, sí se están haciendo ensayos de forma de evaluación que intenten revertir las desigualdades de género. Lo que hay en la mayoría de los países son algunos programas de licencias o estos programas que llaman Stop the Clock, cuando se para la evaluación de las carreras académicas en cierto momento, cuando se tienen hijos. Algunos los tienen solo para mujeres, otros los tienen para varones y mujeres. Bueno, estos son en general los más comunes en los sistemas de becas, en los sistemas de avances en las carreras, pero realmente nunca he visto una evaluación del impacto de esos instrumentos en las trayectorias de las mujeres. Entonces, y después, bueno, ¿qué más al respecto de los instrumentos que funcionarían? Yo creo que funcionaría mucho la idea de tener instrumentos sistémicos, no instrumentos aislados a nivel de una empresa o a nivel de una universidad, sino a nivel del sistema de ciencia y tecnología todo. Porque de otra forma, esto que les comentaba de la desvinculación entre la segregación horizontal y la segregación vertical es muy difícil de manejar. Nosotros podemos hacer estímulos para la participación de mujeres desde la Facultad de Ingeniería, pero si luego en la evaluación de su carrera académica desde el nivel central, desde la agencia de evaluación no hacemos algo, en realidad ahí estamos un poco quedándonos como rengos al respecto de qué instrumentos. Entonces, son necesarios instrumentos sistémicos porque la desigualdad de género
en nuestras sociedades es una problemática a nivel sistémico y es necesario que la institucionalidad de ciencia y tecnología se articule con la institucionalidad de género en cada país, porque hay políticas que son marcos internacionales, como el Acuerdo de CEDAW o la Convención de Belén do Pará, que son mandatorios para algunos países que deberían, o al menos que algunos países son signatarios, son firmantes de esas convenciones internacionales. Entonces sería bueno que las políticas de ciencia y tecnología sean conscientes de que también son políticas públicas que tienen que atender la equidad de género de acuerdo con lo que esas conferencias dicen. Y después, bueno, nada, enfatizo esto que para las áreas STEM parece fundamental acompañar a las mujeres en el tránsito de sus carreras académicas, no solo en etapas particulares y aisladas, sino a lo largo del avance de sus carreras, porque cada etapa de la carrera requiere instrumentos distintos, tiene problemáticas específicas distintas. Hago acuerdo completo con Susana que las cuestiones de transparencia y de acceso a los cargos son fundamentales. También las brechas salariales, tenemos brechas salariales todavía grandes, incluso dentro de universidades. Entonces, eso es importante, hacer formas de políticas afirmativas, de reclutamiento dirigido a mujeres específicamente en áreas y puestos de liderazgo. Creo que el nivel de maduración de esta problemática ya está en un estado en el cual realmente creo que podemos decir y exigir que lo que queremos es participación de mujeres en puestos de liderazgo, porque de otra forma nos seguimos quedando siempre como en el nivel de observación, de descripción, de constatación de la problemática, pero bueno, creo que ya tenemos evidencia suficiente para constatar esta problemática y que ahora lo que necesitamos es al nivel de los líderes de ciencia y tecnología que de esa política participen las mujeres. Me quedo por Muchísimas ahí. Cecilia, muchas gracias. Tuve aquí un problema de luz, ya saben cómo es esto, que de repente falla la tecnología, pero muchísimas gracias, por lo que nos dices. Entiendo, y de hecho fue una reflexión en la RICID, de hecho cuando empezamos a platicar con ellos, precisamente esta falta de datos, que eso hace difícil saber, pues, qué está funcionando y qué no está funcionando. Pero mil gracias. En el caso de Susana, si nos pudieras decir desde tu experiencia propia y también de lo que has visto, ¿qué estrategias permiten equilibrar su carrera de liderazgo con su vida personal? Que bueno, ha sido un tema que ha estado saliendo, ¿no? Desde el inicio. Claro que sí, Liana. Yo creo que en esta voy a compartir un poquito más desde mi propia experiencia y yo pues le llamo a esto como factores de éxito, ¿no? Para lograr ese balance, ese equilibrio que otra vez, cada vez me parece ha sido mejor, ¿verdad? Porque ha sido todo un trabajo. Por ahí hay un factor para mí súper relevante y en el cual evidentemente he trabajado mucho para tener lo que es esta famosa red de apoyo. Y la red de apoyo en este caso, pues para mí es desde la parte de cómo manejar la dinámica en casa, el tener gente de mucha confianza que también esté siempre conmigo ahí para cualquier tema que tenga que ver, otra vez, en este caso, con lo más importante que más importante que mi trabajo, pues evidentemente es mi familia, son mis hijos. Entonces, la red de apoyo para mí es clave, es indispensable. Y cada que me ha tocado dar alguna plática o escuchar algún testimonio, tanto de gente muy cercana a mí dentro de la organización y fuera, donde de repente se ve con esta inquietud al respecto de, ¿y tú cómo le haces con ese balance, por ejemplo, cuando viajas? ¿Cómo le haces con los hijos? O sea, ¿cómo te coordinas? Tengo una red de apoyo que ya afortunadamente ya tengo cerca de 7 años con esa red. Y pues ahorita ha sido, es también, o sea, es clave para mí tener la confianza total en estas personas, desarrollarlas y demás, para que también estén al frente, ¿verdad? En tema de decisión, en tema de movimiento, por ejemplo, en tema de tareas de mis hijos, porque también en los distintos roles que me ha tocado tener, hay una constante que es el tema de la movilidad o el tema de viaje, y eso es algo que de alguna manera pues me ha tocado también, y me sigue tocando ejecutar, ¿no? Entonces, de yo no tener a estas personas que trabajan para mí, que trabajan para nosotros, para estar ahí con mis hijos y demás, la verdad es que no lo podría hacer, Liliana, no lo podría hacer. ¿Por qué? Porque es muy complicadísimo llevar las agendas de todos, más la agenda individual, más la agenda que va de la mano, conecta con la parte laboral y hacer acá como que todo va. La verdad es que, bueno, pues tú me conoces muy bien, soy una mamá también muy presente en la vida de mis hijos y cada que he tenido
algún tema de festivales, de acompañamiento, de juntas. Entonces eso me da como mucho orgullo también y a eso yo le llamo gestión de tiempo. Gestión de tiempo, ¿qué quiere decir para mí? Pues es como un establecimiento muy claro de de cuál es la prioridad. Entonces, otra vez que me ha tocado trabajarlo porque en su momento había como este sentimiento o había esta necesidad de demostrar más y como demostrar que, pues mira, la mujer sí puede, pero era a costa de mucho esfuerzo y mucho sacrificio y mucha como demanda. La situación personal cambió y eso me retó. ¿Y por qué cambió? Porque, pues bueno, también mi familia fue creciendo. Y evidentemente, entre más grande, pues se hace más complicada esa logística y uno valora más la red de apoyo y demás, pero también empiezas a identificar claramente cuál es la prioridad. Entonces, en esa gestión de tiempo, pues establecer límites, el decir, esto es lo importante, hasta aquí yo llego, tener siempre una claridad de cuál es el alcance, de cuál es la expectativa de cierto rol, lo que sea. Pues para mí es algo que me ha funcionado muchísimo y que siempre ha estado por encima o ha sido el número uno en cada decisión, en cada reto a tomar, en cada proyecto al que se me ha invitado, en cada promoción también. Entonces, para mí eso es clave. De no tener eso como un punto número uno, pues no, uno empieza a evaluar, empiezas a crecer también como persona, maduras y dices, bueno, no quiero voltear al final del camino y decir, mis hijos crecieron, pero nunca me tuvieron ahí para ellos. Pero bueno, es que por acá yo traía otro objetivo y pues no se podían las dos cosas. No. Entonces me ha tocado mucho ser ejemplo de eso y por ende hacia mis equipos y hacia la gente que me ve, pues también me gusta que lo noten, me gusta que lo vean, porque al final de cuentas eso también cascadea, ¿verdad? Y eso también se copia. El decir, oye, si alguien como ella, que de alguna manera está con los líderes y anda aquí y anda allá, se da el permiso de ir a un festival, de ir a una junta, de ir a lo que sea, de los niños, porque yo no lo haría. Entonces, sí es como ir fomentando eso y te conviertes en ese embajador. En mi caso, bueno, me convierto en esa embajadora. Otro factor clave muy importante, definitivamente, pues para mí es la pareja. La pareja juega un rol indispensable también en todo este balance. Y yo pues siempre, gracias a Dios, siempre lo he comentado y cada que puedo lo externo. Mucho de lo que, bueno, poco, ¿verdad? Pero mucho de lo que al menos a mí aquí se me ha dado y me ha permitido lograr dentro de la organización pues ha sido mucho gracias al apoyo también que he tenido de mi esposo, ¿no? El cómo tener este balance desde casa, el cómo tener esta crianza compartida, el cómo no ser un stopper a la hora de decir, pues me tengo que viajar y me tengo que ausentar una semana y de repente decir, ¿y yo qué hago con los niños? Sorry, éntrale tú también, ¿verdad? Entonces, es ese tipo también de dinámica que creo que desde hace mucho, desde estudiantes, yo creo, pues lo platicábamos bastante bien, ¿no? Entonces, ahorita no hay sorpresas. No voy a decir, no voy a negar tampoco que ha estado muy claro, ¿no? Lo hemos ido construyendo y perfeccionando, pero hoy yo me siento pues de alguna manera muy respaldada por quien es en este momento, por quien es mi esposo, evidentemente, y que me ha permitido que cada peldaño, cada nuevo reto, cada nuevo puesto, posición que me ha tocado, estar, pues él es el primerito, ¿no? Que está ahí al frente y el ver cómo nos organizamos y es mi pues ahora sí que es la primer persona que siempre me ha incentivado a aventarme, ¿no? A decir, claro que puedes, o sea, ahí después nosotros vemos cómo organizamos, pero tú dale, aviéntate, y cuenta conmigo y para mí eso es algo indispensable que desgraciadamente también no me ha tocado verlo en todos los casos, ¿sí? Y eso es algo que a veces es muy triste escuchar también a colegas que puedan asumir que llegar a un puesto directivo o a ser exitoso dentro de una organización conlleva un fracaso matrimonial, ¿verdad? O sea, va de la mano. Entonces, no creo eso, nunca lo he creído, como tampoco he creído que una mujer que se embarace, una mujer que tenga hijos ya limitó su crecimiento para nada. Entonces, eso particularmente es algo que me toca también fomentar y decir, y es
pues va de la mano con esto, ¿no? Y por último, también pues digo, la parte de autocuidado también creo que es algo que definitivamente otra vez va mucho de la mano también con este crecimiento, madurez individual. También de decir, oye, la estrategia del bienestar propio, del bienestar completo, bienestar integral, así lo quiero decir, también, bueno, el cuidarse uno misma, el qué comes, cómo duermes, el dónde, de alguna manera, cómo canalizas de repente cierto estrés, porque lo que sí es un hecho es que no es fácil, no es fácil estar en la silla, pero sí apalancado de una buena estrategia integral, me parece que uno también tiene que irse dando esos espacios, tiene que uno también ser el ejemplo y no nada más decirlo, o sea, si realmente es respeta tus horarios de comida, respeta el que si tienes ya una, pues, una rutina de ejercicio, es primero eso, ¿verdad? El estar bien de manera individual definitivamente nos va a permitir estar bien en donde sea. Y yo creo que también actualmente pues hay que ir migrando, que todavía nos topamos de la mano con este mindset de, oye, entre más horas tú estés en una organización es mejor. No, claro que no. O sea, ya las organizaciones es por resultados, como ahorita lo mencionábamos, el aplicar políticas flexibles, el aplicar también políticas híbridas, en donde no sean horas, bueno, le llamamos horas silla, ¿verdad? Sino resultados. Ujú, ujú. Muchísimas gracias. Sí, de acuerdo contigo. Y bueno, ya se tuvo que retirar de nosotros es Cecilia. Le agradecemos mucho que nos haya acompañado y aquí cerramos Susi y yo esta sesión. Y bueno, ¿qué te parece si pasamos a las preguntas? Entiendo que pueden preguntar. Ellos, maybe tú me puedes decir si pueden preguntar en viva voz, pero ahorita tenemos una pregunta que nos pusieron en el chat y que trataremos de responder. Dice, ¿cómo dejamos de tratar el síndrome del impostor en nuestras alumnas de ingeniería como un fallo personal cuando es el síntoma de un entorno STEM aún excluyente? ¿Y qué acciones institucionales concretas propone la red para erradicar las barreras externas sistémicas? Entonces empezamos con la primera pregunta, ¿cómo dejamos de tratar el síndrome de impostor como un fallo personal y más bien como un síntoma del entorno que es excluyente y que te hace sentir, que era un poco lo que decía Cecilia al inicio, pues en la infancia, en la socialización, es cuando empiezan pues los rechazos o los sesgos en donde no, bueno, es que si quiero estudiar tal ingeniería o tal, eso es de hombres, eso vas a batallar, ¿por qué no seleccionas? Etcétera, ¿no? Entonces, y como bien menciona quien nos hizo amablemente la pregunta, no es mi sesgo, o sea, es un sesgo que fue construido por esa socialización. ¿Qué podemos hacer al respecto? Hay que dejarlo de tratar. Yo creo que lo primero es hacernos consciente de eso, ¿eh? Para eso es este tipo de reflexiones y charlas, el darnos cuenta, y como les digo, hay sesgos, incluso yo mis sesgos cuando antes creía que pues así tenía que ser, esa era mi responsabilidad y entonces no busques crecer porque pues primero hay que hacer esto otro. Entonces, yo creo que lo primero es hacernos conscientes de que no es un fallo personal, sino es algo cultural o que ha sido socializado y entonces tenemos que contrarrestar esos sesgos, esas imágenes, un poco lo que mencionaba Susana hace rato de los roles de las mujeres que pueden compartir estas historias y pueden externar y pueden contrarrestar estos sesgos culturales que tenemos excluyentes, en donde dices, bueno, pues si hay una ingeniera en electrónica, que le está estudiando, está trabajando, está creciendo, bueno, entonces eso quiere decir que sí podemos, eso quiere decir que no es que sean las matemáticas difíciles para las mujeres, no quiere decir y generar esos espacios de actividades, pues luego por eso volteamos con los niñas y con las adolescentes, ¿no? En hacer actividades que lleven precisamente a ese autodescubrimiento. Pero yo creo que debe ser un autodescubrimiento de adultos y de niños también. No sé qué opinas tú, Susana.
Sí, totalmente, Ileana, totalmente. O sea, es ese autodescubrimiento y yo creo que va también de la mano con, pues, con las creencias propias, ¿verdad? Y los ejemplos que también de chico a uno le toca ver. Digo, yo la verdad es que siempre vengo de dos papás que siempre trabajaron, o sea, mi papá y mi mamá, los dos siempre trabajaron. Y a pesar de que yo veía que tal vez eso representaba un 5% del resto de cómo era, de donde nada más papá trabajaba y la mamá no, pues yo siempre como cuestionaba eso, ¿no? Siempre tuve el ejemplo de mi mamá viendo que iba y venía y eso para mí fue también muy natural absorberlo y decir, bueno, yo me visualizo así. Entonces, ahora que soy mamá de una niña, dos niños y una niña, dos hombres y una mujer, ese es el ejemplo que también yo les doy desde ahorita y cómo hoy, pues es otra vez, es autodescubrimiento y es esa parte en donde, pues ojalá que el día de mañana sea así, ¿verdad? Sin tema y sin motivo a hacer, pues, algo, juzgar o simplemente decir, no, así no es. Muchas gracias. Y bueno, la pregunta, ¿qué acciones institucionales concretas propone la red? Y con la red, no estoy muy segura a qué se quieren referir, para erradicar las barreras externas. Eh, este, y bueno, yo creo que entre las acciones que mencionaba Cecilia, de hecho, algunas iniciativas, para erradicar estas barreras externas hace rato que iniciamos esta conversación. Susi también proponía dentro de las políticas de esa flexibilidad, de conocer esos espacios y tiempos de cuidado, cómo afecta eso, primero el hacer conscientes en la trayectoria, esos momentos en los que se viven, como mencionó también Susi, no todos viven la misma realidad. Si estás en un matrimonio, no necesariamente es un trabajo en equipo, por ejemplo, por la cultura, por las diferentes razones que tengamos, y lo mismo en las instituciones. Entonces, es como hacernos sensibles, y precisamente la AXEI nos da estos espacios para precisamente pensar estas realidades y ver qué iniciativas podemos hacer en conjunto. La Cátedra Latinoamericana Matilda y las Mujeres en Ingeniería, que es una iniciativa de la ACSEI con Fedi y Acofi, tres de Colombia y de Argentina, crea esta cátedra precisamente pues para crear acciones, proyectos, iniciativas que nos lleven a ver más allá de lo que tradicionalmente hacemos. Ahorita ya llevamos muchos años trabajando en iniciativas en esta sensibilidad de la cultura de equidad de género en la sociedad y en las universidades y en las empresas incluso, que también lo tienen muy fuerte, pero no es suficiente. O sea, necesitamos hacer una focalización más. Necesitamos visibilizar más, necesitamos ver cómo visibilizar también. Esa es parte de las acciones que tenemos. Y bueno, pues agradecemos mucho a la ACSEI por estas oportunidades, por tener este comité de mujeres en ingeniería, por tener también esta línea también de investigación en los congresos cuando se desarrollan con la ACSEI y pues a la Cátedra Matilda, todo nuestro cariño y nuestro amor a todas las mujeres y hombres que están involucrados y los invitamos a participar, por favor, sean bienvenidos tanto a través de la ACSEI como a través de la cátedra a continuar con esta reflexión y sobre todo que nos lleve a acciones. Muchísimas gracias. Susi, no sé si quieras dar un mensaje de cierre a nombre de Cecilia y tuyo. No, pues muchísimas gracias, Elena. Primeramente por la invitación, por el espacio. Gracias por permitirnos también ser voceras en este espacio. Ahora sí que pues con mucha información que también Cecilia puso sobre la mesa y con experiencias que también individuales de alguna manera me atreví aquí a compartir con ustedes. Pero pues muchas gracias, muy contenta y pues a seguir siendo esa embajadora, a seguir fomentando lo que precisamente acabamos de mencionar, Ileana. Gracias.
Muchas gracias y mucho éxito en este nuevo liderazgo que estás desarrollando. Y bueno, esperamos tenerte más adelante también en otras actividades. Muchísimas gracias por su atención a cada uno y a cada una que nos acompañó y que va a estar viendo después a futuro esta oportunidad que nos da Laxey de compartir y reflexionar. Y bueno, pues yo creo que actuar es lo más importante que nos lleva a cada una y cada uno a seguir trabajando como bien dice Susana. Muchas gracias y pues muy buen día. Debería tomarse una fotito con todas. Ah, es buena idea. Si abren cámara, nos tomamos foto. ¿Cómo ven? Adivinaron, Iliana. Yo soy doctor de la Cátedra Matilda de Ay, investigación qué gusto. Muchísimas gracias por acompañarnos. y reviewer de la SEI desde el año 2023, creo. Reviewer. Súper bien. Muchas gracias. Próximo reviewer iré presencial, Iliana. Estamos viendo eso. Ah, Parte- excelente, que nos acompañen. Ahí nos vemos si Dios quiere. Ya, Iliana, nos vemos. Buen Bueno, día. Bueno, entonces, les tomo una foto, ¿les parece? sí, gracias. Ahí les aviso a la 1, a las 2 y a las 3. Perfectas. Muy bien. Muchas gracias a todas Muchas por gracias. sumarse. Muchas Gracias. gracias. Gracias, hasta luego. Muy Muchas buen día. gracias. ¿Dónde Gracias, envían gracias. fotos? Sí.